Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Les quiero agradecer a todos por acceder a este nuevo video y ahora lo que vamos a hacer será continuar un poco sobre las reflexiones que cotidianamente tengo que transmitir a diferentes contribuyentes o emprendedores que están planificando la construcción de un edificio bajo una estructura de fideicomiso. Quisiera arrancar o iniciar estos videos desde las preguntas generales que me realizan. ¿Por qué realizar una estructura fiduciaria? Una estructura fiduciaria permite establecer el plan de negocios dentro del contrato de fideicomiso. Permite establecer quiénes serán los responsables por los riesgos inherentes del negocio y los riesgos de variables exógenas que claramente no las puede controlar el desarrollador inmobiliario y dependen de la economía y hasta a veces de la política argentina. La primera pregunta que me hacen todos es si cualquier fideicomiso es igual. No, la respuesta es que no. Los contratos de fideicomiso tienen que ser planificados, pensados y desarrollados en función del plan de negocios que tenga el constructor inmobiliario. No es lo mismo planificar una estructura constructiva de 500 metros cuadrados vendibles que una estructura constructiva de 1.300 metros cuadrados vendibles, que una estructura de 3.000 o una de 30.000. Desde el punto de vista económico y financiero, cada estructura plantea diferentes retos que no son análogos entre ellos. Y los retos se dan en cuanto muchas veces a economías de costos que pueden lograr estructuras más grandes que las estructuras más pequeñas, claramente no las pueden lograr. Los planes financieros que tienen, las capacidades de ventas, las fuerzas de venta, las fuerzas de promoción, cómo se van a estar distribuyendo los ingresos, cómo van a estar persiguiendo los cobros de las cuotas que se le van a estar adeudando, cómo va a ser el plan de pagos, cómo manejar los excesos de efectivo o los déficits efectivos. Es decir, cuando uno plantea realizar un fideicomiso de construcción, lamentablemente muchas veces lo que se hace es se parte del contrato. Hacemos el contrato y con ese contrato desarrollado, luego vamos a ver cómo se acomodan los números. Y es un error porque el contrato, lo que buscan los fideicomisos de construcción, es que si se acepta la tesis de que tienen que ser un plan de negocios para proteger a todas las partes que están involucradas en el contrato o que se van a involucrarse con el contrato, entonces primero se tiene que conocer el plan de negocios. No se puede desconocer cómo van a ser los números y cuál va a ser la suerte tributaria y financiera de ese plan de negocios. Si yo empiezo por el contrato de fideicomiso, lo que voy a trabajar es con un contrato de fideicomiso estándar. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta un contrato de fideicomiso estándar? La respuesta la puede dar Google. Lamentablemente he visto contratos de fideicomisos que vienen trabajando y vienen funcionando con contratos modelos, que uno sabe que se descargan desde Google. Definitivamente esa no es la respuesta para un negocio fiduciario. Usted no debe descargar contratos de fideicomiso desde Google o utilizar contratos de fideicomiso modelos porque se los haya propuesto cualquier persona, no importa el rango profesional que sea, porque el contrato tiene que responder a una necesidad de negocios y ese contrato, para ser desarrollado, forzosamente se tiene que conocer previamente la necesidad. Respecto de la necesidad de negocios, quiero advertir algo que lamentablemente lo sigo viendo, incluso al día de hoy, pese de que he dado charlas sobre el tema, he escrito gran cantidad de artículos, he subido videos y tiene que ver con la forma en la que se costean los edificios. Lamentablemente, cuando se quiere desarrollar un emprendimiento inmobiliario, se le solicita al arquitecto encargado de la obra que planifique los costos del edificio. La planificación de costos de un edificio es claramente el diseño de un producto. Ese producto requerirá de determinada cantidad de insumos y dentro de la composición del costo total de producción, cada insumo tendrá una proporción respecto de ese costo. El proceso técnico para costear un edificio es lo mismo que para costear un auto o que para costear una prenda de ropa o una partida de prendas de ropa. El problema es que cuando uno costea edificios, lo que yo veo es que se toman costos estándar de metro cuadrado de obra. Y ese costeo estándar puede surgir de agentes privados o cámaras o colegios profesionales o algún ente que uno pretende pensar que han testeado el mercado y pueden determinar un costo estándar, o bien de la experiencia del propio arquitecto que ya viene arrastrando por otros proyectos anteriores. Independientemente de la necesidad de validar ese dato con la realidad que se está viviendo, el problema es que el dato está dado en dólares. Y la economía argentina, más allá de que sabemos que el tipo de cambio tiende siempre a subir, muchas veces los costos de producción suben por encima de la diferencia de cambio.
de manera tal de que un proyecto cotizado en dólares, que se pretende cobrar en dólares, que determina la rentabilidad en dólares, tiene los siguientes problemas. Se plantea un proyecto como si fuera posible construir y vender todo el mismo día. Entonces sí, la rentabilidad en dólares saldría. Segundo problema es que en todos los planes que se realizan difícilmente incluyen alguna variable tributaria razonablemente cotizada. He visto, por ejemplo, que para cotizar el IVA plantean que el IVA es el equivalente al 17% del precio de venta. Es una locura. O que, por ejemplo, no se considera que las alícuotas del 10,5% para determinados insumos, las alícuotas del 21% para otros insumos, y muchas veces que hay compras que se realizan a contribuyentes monotributistas que no tienen IVA. No se considera el impacto de ganancia mínima presunta en la evolución anual del fideicomiso, ni de bienes personales, acciones y participaciones. Y mínimamente tampoco se considera el impacto de las adjudicaciones a los fiduciantes, las tomas de posesiones o las escrituras en el impuesto a las ganancias. Son todos defectos gravísimos que se visualizan en los planeamientos del negocio. Pero aparte hay otra cuestión más. Se plantean las estructuras basadas en dólares, no consideran y se arman los planes financieros o los gastos financieros en dólares y no se consideran variables como la evolución del tipo de cambio y la evolución de los costos, que ya les digo, no van de la mano. Entonces eso genera que cuando llega el momento de cerrar el fideicomiso, todos los constructores digan perdí plata o gané mucho menos de lo que esperaba. El problema es que cuando se hizo el planeamiento inicial, la rentabilidad fue inflada, fue planteada de forma tal de que parezca un gran negocio y después finalmente no es un gran negocio, es simplemente un negocio de lo cual hay que cubrirse en cuanto a las utilidades. Por eso es que digo, previamente, si usted, señor constructor o planificador o desarrollador inmobiliario, está pensando en desarrollar un fideicomiso de construcción, aquí lo que hay que ver es qué tipo de negocio hay, cuáles son las vicisitudes económicas y financieras a las cuales va a atravesar, planificar cómo va a ser el negocio, qué se va a vender, en qué momento, a qué precio se va a vender, qué cláusula de ajuste va a tener y después recién sobre ese plan de negocio armar el contrato de fideicomiso. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Todos pueden suscribirse a mi canal para tener las actualizaciones y nos estaremos viendo muy pronto.